Cuando hablamos de comercio internacional, arrancando desde la definición misma, se dice que no hay un solo país que pueda considerarse autosuficiente a sí mismo y que no necesite el apoyo de los demás países. Muy interesante el tema a propósito de esta cumbre que acaba de realizarse de las Américas, y qué bueno que esté con nosotros Carlos Alberto Montoya. Él es analista económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos va a estar hablando un poco sobre ese tema de la importancia del comercio internacional para la economía colombiana y para la empresa. Bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Paola, por la invitación, a ti y a tu programa. Carlos, cuéntenos entonces ese tema de que realmente un país no se puede considerar solo en el mundo, que no necesita interconectarse con otros países y que no haya la necesidad de ese comercio internacional. Sí, en términos generales uno podría decir que la importancia del comercio internacional es una importancia de naturaleza histórica y que se va probando día a día en la medida en que existe cada vez más interdependencia entre los países y entre sus empresas. Interdependencia incluso que hoy permite hablar de un concepto mucho más amplio cuando hablamos del comercio internacional que la simple transacción de bienes o servicios entre países o entre empresas. Hoy hablar del comercio internacional implica incluso introducir ese fenómeno de movimiento de recursos, de movimientos de capitales, que son precisamente los que le dan la complejidad, el sentido y el valor al tema del comercio y su relación con la economía y con las empresas. De ahí precisamente que el comercio internacional cobre relevancia por la forma como este movimiento de bienes, servicios, capitales ayuda al crecimiento de las economías, ayuda a la rentabilidad de las empresas y al bienestar de las personas. Los casos más reconocidos hoy en día en términos de este aspecto es como el comercio internacional nos trae fenómenos importantes alrededor de las fusiones, las adquisiciones, las alianzas entre las empresas que se han convertido prácticamente en el motor para las empresas y para los países con empresas exitosas. Vemos un país cambiante, un mundo cada vez más dinámico, y Colombia tiene que ir a la par con esos cambios que se van dando, específicamente cada vez empresas con una visión mucho más global, multilatinas, con presencia en diferentes países. Vemos que realmente va creciendo esa necesidad de expansión y de oportunidades de negocios. La empresa misma debe concebirse en el marco de ese mundo globalizado y de esas oportunidades del comercio internacional. Durante muchos años se pensó que el tema del comercio internacional era un tema de competencia de los países, de las economías. Después de muchas discusiones y de ir entendiendo más el fenómeno, se llegó a la conclusión que el tema era un tema directamente relacionado ahora con las empresas. De hecho, entonces, finalmente las que participan activamente en el comercio son las empresas, las que finalmente logran que los países sean exitosos en el comercio internacional son las empresas, y las que terminan haciendo de los países competitivos son las empresas. De ahí que tanto desde el interior mismo de la empresa como desde las políticas que se ejercen por los gobiernos, el gran reto es que las empresas sean cada vez más protagonistas y participen más activamente de este comercio internacional. Se habla de hace ya 2 décadas de esa apertura económica, del compromiso del país desde sus empresas. ¿Cómo va el país en esa faceta, sobre todo cuando vemos recién pasa la Cumbre de las Américas, ya se habla de una entrada del Tratado de Libre Comercio más rápidamente, de una posibilidad de una visa, ya 10 años, de una confianza en el país, de una cantidad de oportunidades que se vienen de esas relaciones políticas y económicas con los países de las Américas? Digamos que los años de 1990 traen una serie de novedades en la agenda de las economías de nuestros países, para hablar de América Latina, incluyendo a Colombia, y de la agenda empresarial. Particularmente, uno diría que a partir de los años de 1990 nosotros le damos el estatus que el comercio internacional como tal merece, y aceptamos que como país, como economía y las empresas como tal van a tener el éxito en la medida en que se puedan insertar realmente en ese comercio internacional. ¿Cuál ha sido la experiencia? Los resultados, podríamos decir, no han sido los esperados. 20 años de haber asumido el reto de insertarnos de manera dinámica en los mercados internacionales, y el país logra una participación todavía relativamente pequeña, incluso si nos fuéramos a comparar
con 40 o 50 años atrás, diríamos que la participación que tenemos hoy en los mercados mundiales es menor en proporción a lo que producimos que lo que teníamos hace 40 años. Hemos avanzado, pero no de manera significativa. Hoy tenemos un número importante de empresas que participan en el comercio internacional y ya, por fortuna, no solamente es el café, el banano, las flores, las que nos hacen reconocimiento en el ámbito internacional, sino que también hay sectores de la industria manufacturera que han incursionado de manera exitosa. Pero el camino que tiene que recorrer el país en materia de comercio internacional es todavía muy amplio. Carlos, compártanos de pronto un poco de su experiencia desde el punto de vista de esas estrategias exitosas que se deben implementar a la hora de pensar en un mercado mucho más internacional, del crecimiento de las compañías y de que realmente se den esos negocios como deberían ser. Bueno, lo primero es que, digamos que ha sido exitoso el hecho de que el país se ha mantenido firme en su política de liberalización. El hacer del mercado internacional el mercado por excelencia para que allí actúen las empresas, ya de por sí es un terreno ganado. Pasará mucho tiempo para que las empresas cambien el esquema orientado fundamentalmente hacia el mercado internacional. Las políticas comerciales han sido beneficiosas, particularmente habría que destacar no solamente la apertura económica, sino la proliferación y el empeño que ha tenido el país por desarrollar iniciativas de integración económica, tipo TLC. Efectivamente, ahí el país va muy bien como país. Y desde el punto de vista de las empresas, uno diría que el país entiende cada vez más la importancia de desarrollar nuevas ventajas competitivas. Hasta ahora las ventajas competitivas del país siguen todavía dependiendo mucho de los recursos de que dispone y del uso eficiente de esos recursos. Todavía nuestra competitividad y la forma como nos destacamos en el comercio internacional sigue dependiendo mucho de lo que pase con el petróleo, con el café, con el carbón, con el banano. Y esto pues limita un poco las posibilidades que tengamos hacia adelante en el comercio internacional. Necesitamos más industria manufacturera participando dentro de ella y hoy tenemos algunas experiencias en algunos sectores clave, prestadores de servicios y en algunos sectores, sobre todo agroindustriales, que han permitido que las empresas nuestras empiecen a destacarse. Esa experiencia sirve como referente para muchas otras empresas que tienen que incursionar. También podríamos decir que hay otros elementos importantes en los cuales tenemos que avanzar: el grado de sofisticación de la producción. La sofisticación de la producción en Colombia es bastante limitada y el éxito de las empresas, sin lugar a dudas, está en proporción al nivel de complejidad de su proceso productivo y de especialización en la producción. Necesitamos entender que el mundo, por ejemplo, cada vez produce menos mercancías, menos bienes y produce componentes de bienes. Las empresas nuestras tienen que avanzar para articularse en redes de producción mucho más complejas y en eso creo que todavía hay mucho por hacer. Por fortuna, los casos exitosos empiezan ya a decir cuál es el camino que tienen que recorrer todas estas empresas seguidoras. Carlos, ¿cuáles son esos principales retos que deben asumir las compañías colombianas y especialmente las antioqueñas para fortalecer esos vínculos de comercio internacional, sobre todo hacer que sean más duraderos, más exitosos? Hay que pasar de la referencia de que el comercio internacional es bueno y enfrentarlo. Yo creo que ahí hay un reto muy importante que se va a traducir en una verdadera vocación de las empresas frente a los mercados internacionales. Reconocer, sin lugar a dudas, que los procesos productivos han cambiado y que el patrón de producción, tanto del país como al interior de las empresas, se tiene que caracterizar por su nivel de sofisticación. En esto la innovación es fundamental. Las empresas nuestras necesitan avanzar mayormente en términos de sofisticación para tener procesos productivos más sofisticados y bienes igualmente cada vez más complejos. E igualmente tendríamos que decir que el tema del talento, del recurso humano, tiene que avanzar para que, tanto desde el punto de vista de la gerencia, como desde el punto de vista del trabajador al interior de las organizaciones, se dé con mayor nivel de eficiencia y productividad. Carlos Alberto Montoya, analista económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín. Muchas gracias a ustedes.